Con Graciela Camaño, sí, especialista en Derecho Ambiental, una extensa trayectoria en el ámbito legislativo, siendo diputada nacional, ex ministra de Trabajo también. Vamos a abordar todos esos temas, pero no quiero hacerlo sin antes presentarla a ella. ¿Cómo estás, Graciela? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Bien, bien. ¿Y vos? Bien, muy tranquilo. En realidad, preocupado y por eso también quise contactarte. Queríamos tener tu palabra en énfasis sutil, porque están pasando muchas cosas en Argentina, digo, no solo a nivel reforma laboral, creación de empleo, generación de empleo, sino a nivel ambiental con todo lo que está pasando en el hoyo. Y la primera pregunta tenía que ver, refería a esto, digo, ¿qué se puede hacer en materia ambiental bajo tu expertise, esto del derecho ambiental para que estas cosas no sucedan, ¿no? ¿Alguna posible sanción a los actores que están llevando a cabo todos estos incendios y demás? Las sanciones ambientales en Argentina son lentas y son de escasos montos. Cuando vos mirás en legislación comparada lo que sucede en Chile o en Brasil, para ponerte al vecino y al país más grande del sur, entendés que nosotros estamos tremendamente atrasados en materia ambiental, pese a tener un artículo 41 en la Constitución que enamoraría a cualquier ambientalista, y pese a tener una excelente ley general del ambiente. Lo que sucede es que nosotros no hemos avanzado coherentemente por la sencilla razón de que Argentina vive de los recursos naturales. No ha tenido un gobierno con la capacidad suficiente como para transformar los recursos naturales, que esto es lo que ocurre en los países más civilizados, para transformarlos en productos industrializados. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Sacamos de la naturaleza y lo vendemos. Y algunos de los productos que vendemos, los vendemos con mucha opacidad en el control de qué se lleva el empresario que se está llevando el producto natural. Y esto es porque hay una línea de corruptela generalizada. El caso paradigmático en la materia es la mina La Lumbrera, donde de ahí se llevaron no solamente los materiales que declaraban, sino también una gran cantidad de oro que encontraron. Tuvieron una causa penal en el puerto de embarco, que era Zárate, pero lamentablemente esa causa penal desapareció de la atmósfera pública y desapareció de los expedientes judiciales. Entonces, el problema que tenemos es muy serio, porque estamos deteriorando cada vez más y aceleradamente el ambiente, y estamos buscando siempre anzuelos con el que conformar la puteada pública. Entonces tomamos el incendio del hoyo, ¿no? Porque es el Sí, último, pero no sí. nos damos cuenta que nosotros tenemos ardidas en el registro de incendios de la Argentina a Corrientes, a Córdoba, al Delta de Paraná, a la Patagonia Andina, a La Pampa, a San Luis, a Mendoza. Esos fueron los grandes incendios que hubieron en Argentina. Todo eso se perdió en el registro público, y hoy estamos buscando al mapuche o al judío de turno para responsabilizarlo, cuando en realidad el gran responsable es el que conduce el Estado. Hoy es Milei, ayer fue Fernández, pasado fue Kirchner, antepasado fue Menem, de la Rúa. O sea, los presidentes en la Argentina han sido los grandes responsables de que hoy tengamos un territorio que tiene más del 70% de la superficie desertificada. Yo quiero saber de qué se van a disfrazar los pobres, las pobres personas que vengan a vivir a esta roca sin vida que va a ser nuestro país dentro de 50 años. Ok, bueno, clarísimo, digo, como primer concepto, ayer estábamos hablando
eh, con la gente del Partido Verde y un poco estaban explicando y diciendo este concepto que dijiste vos con respecto a las políticas públicas. Referías también a otros gobiernos, digo, no solo que recaiga en esto de Javier Milei, y yo iba a preguntarte eso también, digo, en materia ambiental, eh, ¿cómo crees que podemos llegar a estar parados de acá a 20 30 años pensando en que estos últimos 30 años tampoco fueron buenos? Digo, ¿crees que hay un cierto camino que se puede recorrer con un poco más de conciencia o ya lo ves inviable por cómo está todo? Eh, Quiero rescatar algún par de políticas públicas de todos estos periodos. Sí, Es, es cierto que en el gobierno de Menem se dictó la Ley General del Ambiente y se dictó la reforma constitucional que incorporó el artículo 41. Pero también ahí teníamos ambientalistas que eran muy importantes en el país. Fue un momento en el que hubo ambientalistas importantes y lograron meter eso. O sea, son esfuerzos individuales. Yo te puedo dar los nombres. La Ley General del Ambiente no se discutió en el Congreso. Nada, no se discutió nada. Todo el trabajo de comisión se hizo afuera, con las organizaciones no gubernamentales, que eran las que más empujaban, y finalmente se terminó votando a libro cerrado, o sea que quienes sabían lo que contenía la Ley General del Ambiente eran los diputados que estaban en el tema. El resto no entendía nada, simplemente levantó la mano. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Rescato también la política en materia de incendios que llevó a cabo Cabandier, porque después del gran incendio de Corrientes es como que aprendió la lección, se pudo generar una muy buena ley que ahora este gobierno derogó, que fue la ley de incendios. Y que la derogan y la estigmatizan a la ley porque es de autoría de Kirchner. Yo te quiero comentar que yo soy coautora de esa ley, porque cuando Kirchner tuvo el papel con el original, digamos, el primer borrador, me preguntó si quería acompañar y yo le dije en la medida en que puede interactuar en el proyecto, porque a veces te piden acompañar nada más que por la firma. Y sí, realmente le he introducido todos los cambios que yo consideraba que se debían poner en la ley. Y fue una excelente ley, por dos motivos fundamentales. Primero, porque financió, o sea, le dio dinero al fuego, al apagar el fuego. Y luego, porque incrementó la pena del cambio del uso del suelo, que ese es uno de los motivos que se atribuyen a este problema que tenemos. O sea, nosotros tenemos un problema que está atribuido, entre otras cuestiones, al cambio del uso del suelo. Nosotros en esa ley le pusimos 50 años para que cambies. O sea, se te incendió la propiedad. Vos no podés convertir un emprendimiento agrícola en un emprendimiento inmobiliario. O sea, no podés prender fuego para cambiar la utilidad de tu propiedad. Eso fue lo que quisimos hacer. Bueno, esa ley se derogó. Pero hubo otro gobierno que hizo cosas importantes. Mauricio Macri hizo muchas cosas importantes en materia ambiental y hay que resaltarlo. ¿Pero por qué? ¿Porque tuvo un buen ministro de Ambiente? No, porque se dejó ayudar por las organizaciones ambientales más importantes de este país. Entonces, tuvo una política para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para tener energía moderna, energía sana, entre otras cuestiones, porque también tuvo modificaciones en la ley de parques nacionales, de áreas reservadas, etcétera, que fue muy buena. ¿Vos qué tenés con mi ley? Vos tenés una persona que niega el cambio climático y todas las cuestiones ambientales y hace apología de vender los productos sin ningún tipo de proceso a la Argentina. O sea, ¿qué quiere hacer? Quiere vender los minerales, quiere vender que se lleven el agua, que se lleven el petróleo, el gas, los recursos maderables. ¿Me entendés? Los productos del campo, lo que produce el campo, levantamos la siembra y la vendemos. No hacemos el aceite. Y te pone como ministro un personaje como Scioli, que está altamente sospechado en su gestión provincial,
Y encima la gente considera, o sea, cuando la ministra de Ambiente de Menem era María Julia Alzogaray, hubo un incendio, la echaron. Hoy no sabe, el público no sabe que Scioli, el que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue cómplice del desastre de la provincia de Buenos Aires, está gobernando los designios de la cuestión ambiental en la Argentina. Entonces, ¿cómo no va a permitir ese funcionario, que es algo que está puesto ahí, que el presidente diga que no existe el cambio climático, que retire los funcionarios de las cumbres, que desfinancie los programas ambientales? El resumen a todo esto es mirar el presupuesto. O sea, cuando un presidente tiene presupuesto y vos ves la gestión, o sea, de repente hay un incendio y ves que hay brigadistas en exceso, hay recursos de alquiler de helicópteros para resolver el tema o aviones hidrantes. Acá el presidente privilegió comprar 3 F-16 para pasarle por la cabeza a los argentinos, haciéndoles creer que mientras aumentamos el nivel de gente en la indigencia que vive en las calles de la capital federal, somos una potencia. ¿Por qué no compraron aviones hidrantes, desgraciados? ¿Me entendés? O sea, está todo mal. Está todo mal. No tenemos un presidente que tenga la voluntad de tener una mirada amplia de desarrollo del país, porque nadie, yo no soy contraria al desarrollo, yo no soy extremista ambiental, yo soy una persona prudente, razonable, que considera que tiene que haber un desarrollo sostenido, que es como se desarrollaron los grandes países del planeta. Cuando vos mirás los países sajones que tanto se nombraban en la campaña electoral, íbamos a hacer Finlandia, Noruega, Dinamarca, no sé qué otro país más, son todos países con estrictas normas de cuidado ambiental. ¿Cuál es el secreto? La corrupción. ¿Me entendés? Porque a los corruptos les resulta mucho más fácil aprobar cualquier proyecto, no hacer las evaluaciones de impacto ambiental como corresponden. Nosotros tenemos pésimas evaluaciones de impacto ambiental. Cuando vos mirás la evaluación de impacto ambiental que hace Chile, que además es socio de la minería, y las que hacemos nosotros, te morís. Cuando vos mirás las multas que les cobra Chile cuando hay un episodio, porque los puede haber, nadie dice que no, ambiental en las minas, y lo que cobramos nosotros, te morís. Cuando vos mirás el nivel de rapidez con el que se resuelven los conflictos ambientales en Chile, no en Dinamarca, en Chile, y mirás en qué tiempo se resuelven los conflictos ambientales cuando se judicializan en la Argentina, te morís. Entonces, somos los peores de la clase. Este es el resumen que tengo para hacerte, más allá de que hay cuestiones en las que es necesario el financiamiento para lo único que podemos hacer frente a la naturaleza. Frente a la naturaleza, que es la que manda, solo vos podés prevenir y mitigar. ¿Eh? ¿Qué quiere decir prevenir y mitigar? ¿Te está diciendo el servicio meteorológico que va a haber una tormenta? Gobierno municipal, salí a limpiar las alcantarillas si no lo haces como corresponde, porque seguramente tu población va a tener la posibilidad de meterse el agua en su casa. Los correrríos, yo miro a veces los trabajos que se están haciendo en España, que sufre muchísimo el cambio climático, y tengo una sana envidia, obras de arquitectura que son increíbles, están pensadas para las ciudades, para resolver esos dramas que los acompañan. Pero bueno, nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos una falla estructural en la dirigencia política. Bien, y te tomo esta última palabra, digo, la frase falla estructural en la dirigencia política. Hablaste de mitigar, de prevenir también, diste el apellido de Alzogaray, Cabandier y Scioli, y me lleva una pregunta, más que nada desde la ignorancia o incluso desde un sentido quizás ingenuo, pero ¿crees
que es necesario que quien se haga cargo de ambiente o que esté en la parte de desarrollo tenga una consecuencia grave para con su cargo cuando pasan estas cosas. No, no sé si digo, tienen que ir presos por no hacerse, por no cuidar las cosas como correspondían, como Scioli y lo demás, pero ¿crees que tiene que haber alguna multa fuerte en relación a todas las cosas que pasan en el territorio argentino? Nosotros no tenemos nada. Yo la vez pasada le contesté a Villarroel un posteo que hizo respecto a su preocupación con el incendio del sur. Nosotros no tenemos legislado penalmente los delitos ambientales. Nosotros solo tenemos 3 cuestiones legisladas penalmente. Y son el tema de las carreras de galgo, que fue realizada medio a las patadas. Ahí también una ONG con mucha preocupación por lo que ocurría con los galgos, bla, 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 fue la que empujó la organización Che Galgo hasta que finalmente conseguimos la ley. Ahora, esa ley está. Y vos ves los posteos que se hacen en las carreras de galgos en las provincias y decís, ¿para qué hicimos la ley? Es una ley que está y que se la ignora completamente. Después tenemos todo lo que es los desechos industriales. Eso también tenemos, y hay una jueza salteña muy buena, que suena su nombre para ser jueza de la corte, que es una persona que tiene un conocimiento acabado de lo que es el tema de los desechos industriales o los pesticidas y lo que provoca en el medio ambiente. Y después la otra ley que tenemos que penaliza es la de fauna silvestre. Sí, No tenemos más ley penal. Nosotros, cuando estaba yo en el Frente Renovador, antes de que Massa se fuera con el kirchnerismo, sí. habíamos presentado un proyecto de reforma del Código Penal, donde incorporamos un capítulo muy interesante de penalidades ambientales. El anteproyecto que hizo Macri, que lo hizo de un juez de cámara y bueno, y una serie de otros penalistas importantes, bueno, ese anteproyecto, que no se trató, creo que ni siquiera se presentó, me parece, no me acuerdo, ese también tenía un capítulo y había receptado mucho de lo que nosotros habíamos presentado. Nosotros necesitamos tener un código penal ambiental y necesitamos tener penalidades severas. Ahora, yo soy muy pesimista de que esto vaya a ocurrir, lamentablemente. No soy optimista respecto a ese tema, porque se da vuelta constantemente. Vos fíjate que, por ejemplo, Sí. eh, las asociaciones protectoras de animales hicieron mucho trabajo, muchas reuniones, idas y vueltas. Yo me acuerdo que el doctor Gil Lavedra en una época presentó un proyecto para protección de animales. Vos fíjate que cuando te dicen la cantidad de personas que en Cava viven con mascotas, se justificaría responder a una iniciativa de la forma en que está viviendo la gente, o sea, cómo las personas valorizan hoy las mascotas. Sin embargo, hicimos muchísimo trabajo, nunca pudimos ponerle el cascabel al gato en el tema de penalizar los delitos contra lo que nosotros denominamos seres sintientes, que son los animales y fundamentalmente las mascotas, que son las que están más cerca del hombre y que por lo tanto tienen más posibilidades de hacerle daño, maltratarlas o a veces hasta matarlas. No lo pudimos hacer. Apareció Milei con Conan y toda la historia, pensamos que eso era algo importante, que sea por lo menos un presidente que quiera a su perro. Estuvieron deliberando durante los últimos 2 años, los últimos 2 años legislativos, no llegaron a nada.
uno por un lado, el otro por el otro, se tironean, siempre van a los extremos y no logramos ni siquiera modificar una coma a una ley que fue realizada por el señor Albarracín allá en la época de Sarmiento. O sea, el loco Sarmiento, que quería a sus animales, logró la ley base. Ahora, este loco que quiere a su perro, ni eso va a lograr si siguen esta ruta de no advertir cuáles son los problemas y las cosas que está pidiendo la sociedad. Bien, Yo soy clarísimo, digo, todo lo que pesimista, ¿eh? estuvimos. Bueno, pero también está, es bueno para contextualizar, sobre todo por la experiencia que vos tenés dentro del ámbito político, esta cuestión dentro del derecho ambiental en general, y que vos lo digas, me parece que como referente está bien y sirve también para contextualizar y para que la gente entienda del otro lado, quien lo agarre a destiempo esto, que no hay una solución a corto plazo si es que todos los poderes y todos los actores políticos no se ponen en conjunto a armar algo que valga la pena. Digo, para no robarte tanto tiempo y agradecerte ya por todo esto que estuvimos desasnando, digo, llevo esto mismo de la clase política a tu experiencia y digo, con esto que se está intentando cambiar a nivel reforma laboral, digo, ¿crees que fue un error de los anteriores partidos de no haber discutido todo esto cuando se venían ya los cambios tecnológicos y que le dejaron mucho espacio a lo que quiere hacer este gobierno? ¿O es algo que en ese momento no debía tratarse y estuvo bien no haberse tratado la reforma laboral? A mí déjame cerrar el tema ambiental con algo Sí. que creo fundamental. Yo creo que las dos cosas que hicimos en el Congreso en el último tiempo que puede ser significativa en materia ambiental es la ley de educación ambiental y la ley de educación de los funcionarios públicos, que ahí hay un desastre. En ninguno de los, bueno, en el Poder Judicial sí tienen la educación ambiental como materia, incluso hasta para ingresar a la judicatura, y hay buenos cursos que hace la escuela judicial, pero en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo no se está cumpliendo la ley esta. Y la ley de educación general ambiental. Yo creo que yo apuesto a esa ley. Y te digo por qué apuesto a esa ley. Porque yo veo a mis nietos, uno termina la secundaria, mi niña está en 4º grado, y los veo estudiar la materia y los veo compenetrados en la cuestión ambiental. Entonces, me parece que ahí va a estar la matriz de un cambio de todo, o sea, de una manera de ver la sociedad distinta, que es lo que necesitamos, y de convivir con la naturaleza de otra manera. En cuanto a lo que me planteás, yo creo que es uno de los grandes débitos del gobierno peronista. En 1940 y pico, el general Perón lo que hizo fue interpretar a una de las clases, la clase obrera de ese momento, y ponerse a la retaguardia de lo que la clase obrera necesitaba. ¿Estuvieron todos de acuerdo? No. La clase sindical en ese momento eran socialistas y eran anarquistas, eran comunistas y anarquistas. Nosotros el inicio de nuestros obreros organizados lo tenemos en los inmigrantes europeos, que en Europa sí había movimientos anarquistas y socialistas que traían esa impronta de organizar a la clase trabajadora. Ese es el inicio de los trabajadores en la Argentina. Bien. Y yo creo que se achancharon, yo creo que los dirigentes sindicales, fundamentalmente, yo acá le encuentro la responsabilidad a la dirigencia sindical, que no se puso al frente de una renovación. El problema es que es muy difícil sacarte la corona. O fíjate que hemos llegado a un punto en donde nosotros tenemos un sindicalismo que está organizado con unicidad, se llama el modelo, o sea, todo único. Y eso le quita, digamos, participación a los trabajadores. Por eso los trabajadores son tan apáticos y no responden a una sindicalización real. Entonces el sindicato se puso en el mercadeo, o sea, se puso en el capitalismo más puro y duro y empezó a ofrecer servicios.
Y los sindicalistas empezaron a pensar que dándole la obra social, te pongo entre comillas el dándole las vacaciones, dándoles hoteles, dándoles útiles escolares a los trabajadores, con eso ya estaba. Y no, eso no es el sindicalismo. El sindicalismo es otra cosa. El sindicalismo es que vos organices a los trabajadores para que cuando reclaman fundamentalmente su salario, tengan la Bien. fuerza necesaria para reclamar lo justo y necesario, lo que les corresponde. Y esto no ocurre porque quedó a la mitad de los trabajadores que quedaron afuera, o sea que no están sindicalizados. Ya los trabajadores les dijeron, este modelo no sirve, porque están un 50% fuera de los derechos que este modelo ofrece. Entonces sí, creo que hay una enorme responsabilidad del peronismo que tiene como simiente, como nacimiento la interpretación a la clase trabajadora, que no supo interpretar, y de una dirigencia sindical que se achanchó. Ok, bueno, y ahora sí la última, pensando en este concepto que vos dijiste, y hace un tiempo entrevistamos a Graciela Leñazzi del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, que habló algo al respecto de esto, digo, de la clase dirigencial política, y te lo llevo también a tu experiencia, digo, ¿crees que faltan más mujeres dentro del peronismo? ¿Hace falta cambiar absolutamente todas las estructuras? ¿El rol de Cristina está bien o debería dejar de estarlo? ¿Qué pensás de Máximo Kirchner? Digo, son muchas preguntas en una que terminan confluyendo en qué pasa con el peronismo a futuro. En el peronismo no está apareciendo nadie que tenga la capacidad y que sepa organizarlo. El problema es que ellos partidizaron, o sea, yo creo que Cristina Kirchner cometió el error de tener una visión muy opaca. Primero, digamos, armó esa o sea, es la mentalidad de la década del 70, la orga como, digamos, motivadora y como conectora con la sociedad, la orga. Sí, Después, cuando tuvo todos sus problemas judiciales, creyó que empoderándose en el partido, de alguna manera iba a tener el respaldo o el respeto o iba a influir en los juicios que tenía, y se apoderó de los dos partidos más importantes, que son el nacional y el provincial en Provincia de Buenos Aires. Y ahora, en esta situación en la que ella está inhabilitada y prácticamente desconocida como conducción, está desconocida incluso en el principal dirigente de la provincia de Buenos Aires, que claramente ya hace bastante tiempo dijo que había que poner otra música. Bueno, creo que está en decadencia total, y no hay quien lo levante. Este es el problema que está teniendo el peronismo. No hay alguien que tenga la capacidad de empezar a construir con un grupo, con formas modernas, con una concepción moderna, porque lo otro, yo recién estaba mirando un reel que me mandó un gran amigo, en donde un cantante callejero en un tren interpreta con sus instrumentos la marcha peronista y todo el tren se pone a aplaudir. Y a mí se me caen las lágrimas, ¿no? Y le digo, el pueblo siempre supo dónde estaba. El problema es que los dirigentes hayan perdido la noción de saber dónde estaban. Y me parece que eso es lo que está pasando. Yo creo que ese peronismo ya fue, y que no hay en este momento alguien que construya este peronismo del siglo XXI. El peronismo este que fue porque no supo traspasar los umbrales del siglo XX. O sea, se quedó en el siglo XX en todo sentido, en materia de comunicación, en materia de gobernanza. Se quedó representando las minorías de manera sectorial, por esta cabeza de orga que tienen, ¿me entendés? Entonces no advirtieron que la sociedad es otra cosa, se olvidaron del peronismo, porque en realidad el peronismo es la comunidad organizada.
no los sectores, la comunidad organizada. Así que bueno, no sé, estamos en un proceso muy difícil y yo creo que tendría, por lo menos todos los dirigentes, que pensamos que la sociedad es algo comunitario y que la organización de la comunidad es fundamental y que tenemos principios y valores digamos, en nuestra gran fe, ver de qué manera podemos organizarnos sin pensar en banderías y sin pensar en estrategias políticas extremistas, porque lamentablemente hay que decirlo, Cristina también fue la que instaló este blanco y negro. A los que estábamos en desacuerdo nos mandó a que armáramos un partido político y no fuéramos del peronismo. O sea, yo soy la dueña del peronismo. Y la verdad es que eso no es peronismo. Para Perón el dueño del movimiento era el pueblo. Por eso Perón nunca quiso los partidos, decía, es el movimiento, porque era lo que la sociedad iba diciendo, ¿no? Yo creo que el pueblo, las personas de carne y hueso, siguen teniendo esas virtudes que tiene el peronismo, eh, de ser solidarios, de ser cooperativos, de ser, bueno, de construir lazos distintos. No somos liberales libertarios. La sociedad no es liberal libertaria. Esa va a ser la batalla que Milei va a perder al final del camino. Bien, clarísimo, Graciela. Eso, no quedan más preguntas, respondiste todo e incluso más, así que no queda más que agradecimiento por todos estos conceptos ahondados y con la claridad que lo hiciste. Te agradezco a vos. Espero eso, que te hayas sentido cómoda. Digo, hablamos de trabajo, hablamos de políticas ambientales y de lo que queda del peronismo de cara a próximos años. No queda más que eso mismo, agradecerte y espero que en algún momento, si te vuelvo a entrevistar, que tus palabras sean distintas en pos de el contento social de la gente y no este descontento que estamos viviendo. Muchas gracias y buena jornada. Gracias, Ezequiel. Igualmente para vos. Buen fin de semana. Buen fin de semana, abrazo grande. Bien, sí, así pasaba la palabra de Graciela Camaño, ex ministra de Trabajo, con un amplio recorrido en la política legislativa y con una gran expertise en materia ambiental. Sí, quédense que todavía queda más énfasis sutil.